Este cuento de que Toyota es una copia de Jeep y que Jeep fue el primer 4x4, bueno, eso fue un enredo en un video anterior. El caso es que me puse a investigar sobre el tema del 4x4 a ver si realmente Jeep fue el primero. Y resulta que me encontré varias sorpresas, amigos, unos datos increíbles que les quiero contar y me encantaría que ustedes comentaran. Y si van a debatir de una manera que sea respetuosa, por favor, y con la información, ¿no? No improvisando ni inventándonos cuentos o chismes. Porque sepan ustedes que el primer 4x4 de la historia, según pude investigar, fue realmente un tractor de artillería francés. Sí, para muchos, Georges Latil, a principios del siglo XX, exactamente en 1897, patentó un sistema, y este se trataba de un sistema que permitía que las ruedas de un mismo eje pudieran ser motrices y directrices. Esto puso las bases de los primeros ejemplares con tracción delantera. Entonces, ¿qué hizo después? Hizo un tractor de artillería que se llamó el Latil Tar. Y con este tractor lo que hizo fue que en el eje delantero puso ese eje que había inventado y en el trasero puso uno igual, entonces quedó un vehículo 4x4. Alcanzó a fabricar 3000 ejemplares, sin embargo eso no es un auto ni un coche, ¿no? Es un tractor. Ahora, el primer coche con 4 ruedas motrices fue obra de Ferdinand Porsche. Sí, señores, él fue quien creó en 1900, o sea, ya tiene muchísimos años, el primer coche 4x4 que además, amigos, era eléctrico. Es que definitivamente los alemanes parecen como extraterrestres, porque es que la tecnología que hacían en una época era espectacular, ¿no? El primer coche con 4 ruedas, bueno, fue obra de él. Y este proyecto nació, fue como una idea que estaban desarrollando entre Lohner y Porsche. Era una compañía de autos eléctricos, para que ustedes se den cuenta que también, o sea, lo eléctrico viene de hace mucho, eso ya es cuento viejo, eso no es algo que hayan inventado ahora los autos eléctricos. Sin embargo, la historia cuenta que en 1907, después, la Daimler Motoren Gesellschaft, discúlpenme la pronunciación, pero no sé alemán, algo así, que es la Mercedes-Benz que conocemos hoy en día. Fabricó el primer vehículo del mundo de tracción permanente en las 4 ruedas. Tenía un nombre que era el Wagen. El primer coche de pasajeros con 4 ruedas motrices. Ese fue el primero, un Mercedes-Benz muy robusto y con refuerzos en muchos puntos. Tenía una distancia libre al suelo de 32 centímetros, o sea, necesitaban un escalón para acceder al interior. Ese fue el primero. También tenemos que situarnos en 1940, cuando en Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial había comenzado y un año antes los americanos estaban con la mosca detrás de la oreja, les estaba zumbando el tema, y con este panorama el ejército convocó a un concurso entre 135 fabricantes, amigos, imagínense eso, 135. ¿Y para qué? Pues para que crearan un vehículo todoterreno que fuera pequeño, que pudiera desplazarse fácilmente de una manera ágil llevando pues, un grupo de soldados. Entonces, estamos hablando de Jeep, ¿no? Ya se imaginan, ¿no? Volviendo al concurso, de esos 135 que habían, que era una especie de licitación, ¿no? Donde esos 135 fabricantes de automóvil presentaron sus propuestas, solo hubo 3 que estaban dispuestos a hacer frente al exigente timing impuesto por el ejército, o sea, el tiempo que les daban para hacerlo, que eran 49 días para presentar el primer prototipo y 75 días para completar 70 vehículos de prueba. ¡Qué locura, por Dios! Imagínense eso. Un poquito más de 2 meses y tenían que hacer 70. Difícil, ¿no? Se trataba de Willys Overland Motor Company, Ford y American Bantam Company. Esos 3 fueron los que pues se le midieron. El que nombré primero, Willys Overland, es Jeep. Lo que pasa es que así se llamaba antes. Los 3 estaban compitiendo por un jugoso contrato de millones de dólares en esa época, ¿no? El Willys MB fue el que ganó. Era el vehículo más versátil y más económico que el ejército había tenido jamás. Sin él no habrían ganado la guerra, dijo Eisenhower. Se había convertido entonces en un héroe este vehículo. Y la Willys registró como marca el nombre de Jeep después. Y bueno, aquí viene toda esta historia que ya sabemos todos. Ahora, como conclusión final, amigos, ¿qué les puedo decir? Que el Jeep es el más reconocido 4x4 de la historia y de verdad el que prosperó, porque ya vieron ustedes que hubo otros
Hubo intentos también, ensayos, hay un montón de historia pues que no está registrada en los libros como tal, pero sin embargo existieron también muchos otros modelos. De todos, Jeep, realmente hay que darle el crédito a que ellos fueron los que lograron de verdad establecerse en el mercado como los primeros. Sin embargo, miren, que no fueron los inventores, o sea, ellos también de cierta manera terminaron copiándose porque utilizaron la tecnología que ya otros habían inventado y posteriormente desarrollado. Pues hace sus mejoras, sus adecuaciones y logra pues tener un propio sistema, pero también basado en otros. Entonces, amigos, esto definitivamente es como que todos se copian, ¿no? Todos se copiaron, sin embargo, esa palabra es fea. Entonces, digamos que todos se inspiraron y desarrollaron sus propias versiones cada vez mejores con sus propias marcas.